con ustedes compartir. Como siempre, para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios, que siempre esta palabra no cae en saco roto, porque siempre hay una gran influencia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, sea un versículo de repente pequeñito o grande, pero siempre hay algo que tenemos que estudiar y aprender, y que además nos deja claro que no tenemos tiempo que perder. Cada día que pasa es un día menos para la venida de Cristo y tenemos que estar apercibidos. Sin duda que es importantísimo eso entenderlo. Lamentablemente vivimos en un tiempo, inclusive dentro de la iglesia, lo digo, porque el mundo, no quiero decir que no me interesa el mundo, por supuesto que me interesa el mundo, pero más me importa la iglesia. Y la iglesia está dormida, totalmente dormida. Y no lo digo solamente por ustedes, ¿eh? Lo digo en general. Ustedes saben que yo soy muy viajero, estoy en muchos lugares, viajo por muchos lugares y veo la misma ecuación. Hablamos mucho, nos reunimos mucho, pero hacemos poco. Somos como aquella parábola de las uvas, ¿recuerdan ustedes que hablábamos unas semanas anteriores? Las uvas que deberían haber sido uvas cultivadas, que al final fueron uvas silvestres. Justamente ese fue uno de los temas que tuvimos con ustedes, ¿cierto? ¿Somos cultivados o somos silvestres? Tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha despedregado el camino, nos ha dado su abono, por así decirlo, espiritual, su amor, nos ha rodeado con todas sus promesas, nos ha colocado el templo, la esperanza también en su segunda venida, y a pesar de eso, lamentablemente, cuando Dios quiere cosecharnos, se encuentra con que somos silvestres, es decir, no hemos alcanzado la estatura de lo que se espera de nosotros. ¿Ustedes recuerdan otro tema? Uno de mis animales favoritos, las aves. ¿Se acuerdan muy bien las aves? Supuestamente más valemos que muchos pajarillos, pero en la práctica se demuestra que los pajarillos valen más muchas veces que nosotros, porque ellos, por ejemplo, no son personas o no son seres que sean mudos, siempre están dispuestos a cantar, a alabar a Dios. Cuando huyen, huyen siempre al monte, no huyen a cualquier lugar, es decir, cuando saben a dónde deben huir. También ellos mantienen siempre un carácter que indica que tienen confianza en su hacedor. No salen a quejarse a la calle, no estamos por ahí quejándose, no sé, discutiendo con Dios, sino que están siempre esperando que Dios les pueda dar su alimento. También veíamos acerca del famoso libro de los Comos, ¿se acuerdan ustedes? El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, y que contiene uno de los versículos más poderosos de la Biblia, sin duda, acerca de que la fidelidad de Dios es eterna, cada día se renueva. Y es por eso que nos toca en este momento, vuelvo a repetir, estar atentos a los eventos, mucho más que los eventos que ocurren fuera de la iglesia, a los que ocurren dentro de la iglesia. Yo soy un convencido, por supuesto que ustedes también deberían serlo, espero que así lo sean, que el don de profecía que Dios ha entregado a la iglesia como regalo especial no debería ser descuidado, tan descuidado como hasta ahora ha sido, lamentablemente. Yo tengo en la iglesia adventista desde que tenía, ¿cuántos años? Tenía 5 años en la iglesia adventista. Desde allí estoy en la iglesia adventista. Entramos a la iglesia mi madre, mis 4 hermanos mayores y yo, y mi abuelita. Y bueno, de allí han pasado mucha agua bajo el río. De mi casa salieron 3 pastores, yo soy el tercero. Y sin duda que es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Pero en ese tiempo que tengo en la iglesia, ya más de 4 décadas, evidentemente, lo que he notado es que se ha ido perdiendo una cualidad de la iglesia adventista se nos conocía como el pueblo del libro. Es decir, un pueblo que estaba acostumbrado a leer, no solamente a leer, sino a escudriñar la palabra de Dios. Hoy por hoy, cuando ustedes saben que aparte de evangelista, de pastor, soy profesor de universidad, en teología, evidentemente, y estoy acostumbrado, ustedes me conocen, mi estilo de predicación, me gusta enseñar, porque pienso que la mejor forma de que las personas se queden con esto grabado es que se enseñe y de la manera más sencilla posible. Y he notado que, por ejemplo,
Cuando enfrentamos algunas pruebas, algunas acechanzas del enemigo en cuanto a que puedan tumbar nuestra fe, noto que muchos estamos muy, pero muy debilitados. Nos falta, no la capacidad divina, porque Él la tiene completamente, a ti y a mí nos falta el cogernos, el tomar de esa fuerza divina y estudiar la palabra de Dios para que cuando vengan las pruebas, cuando venga el momento de testificar nuestra fe, no seamos arrastrados al engaño. Recuerden que Satanás engañará inclusive a los escogidos. Algo paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que engañe incluso o aún a los escogidos? Porque el problema de los escogidos, aunque suene bonito el título, es que tenemos la mala costumbre, la mala, el mal pensamiento acerca de que cuando estamos con Cristo, una vez salvos, siempre somos salvos. Y nos descuidamos y pensamos que estamos bien. Sin embargo, se puede ver a lo largo de nuestro carácter en la iglesia que realmente hay cosas que aún faltan. Lo peligroso de todo esto es que no nos queda mucho tiempo. Hay que entenderlo así. Estamos contra el tiempo. Si bien es cierto, yo me gusta ser una persona risueña y juguetona, por así decirlo, pero al mismo tiempo también yo quiero que ustedes tomen mucha conciencia en esto. Así como les comenté en persona allá en Santa Cruz y también en el sur, yo quiero que ustedes estén en el cielo. Esa es nuestro mayor deseo, es nuestra meta, que ninguno se quede. No quiero que ninguno de ustedes se quede fuera. No quiero tampoco quedarme yo fuera. Que todos podamos estar en el cielo, que todos podamos estar en esa mesa enorme que tiene kilómetros, miles de kilómetros de longitud, y a pesar de ello uno puede ver, el que está en un extremo puede ver al otro que está en otro extremo. No importa si estamos al costado de Jesús, porque el que recibe este privilegio, bienvenido sea para él. Pero a mí en particular lo que me importa es estar, aunque sea en el rinconcito más chiquitito de la mesa, pero estar allí. Aunque sea de cuclillas, no importa si no tengo silla, pero estar allí en la mesa de los salvados, de los redimidos. Entonces comenzamos con el tema que cierra esta serie que hemos tenido con ustedes. Ante todo, una vez más, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y espero que se pueda repetir en otro momento, por supuesto. El tema de cierre de esta semana de oración, por así decirlo, que ha durado 4 semanas, se titula Lo que Dios aborrece. Eso suena un poquito doloroso. ¿Qué cosa es aborrecer? Cuando una persona aborrece algo, es mucho más que odiar. Por ejemplo, creo que alguna vez lo comenté con ustedes también. A mí no me gusta el brécol, es decir, la brócoli, como también le llaman en otros lugares. El brécol, la brócoli. No me gusta el brécol. Me gusta cuando ya le han colocado un montón de especias, ¿no? Que al final ya no sabe a brécol, ya sabe a la especia. Así que ya saben, si alguna vez aparezco por Canarias nuevamente, por favor, no me pongan brécol. Bien, pero sin embargo no lo odio o tampoco lo aborrezco. Puedo decir, no me gusta el brécol, la brócoli, en fin, pero no voy a decir que la odio. Bueno, supongamos que realmente la odio, pero eso realmente es un decir nada más. No es que la odie realmente a la brécol, a la brócoli, sencillamente no me gusta. Pero si yo dijera yo aborrezco la brócoli o el brécol, pues eso suena realmente bastante fuerte. Indica que hay algo más que sencillamente que no me gusta. Me genera antipatía, me genera resquemor, me genera, lo detesto, me genera asco inclusive. Aborrecer va por ese lado, cuando algo nos genera repulsión. Entonces aquí vamos a ver rápidamente, porque creo que a todo el mundo nos interesa saber qué cosas Dios le generan repulsión de parte nuestra. ¿Qué cosas de repente uno piensa que va a la iglesia y va muy bien perfumado, bien con una camisa impecable, una buena corbata, una casaca, un terno, un saco, o una dama con un lindo vestido, zapatos y todo lo demás, un perfume agradable, y sin embargo de repente nuestro carácter hiede, es decir, nuestro carácter huele mal y le genera a Dios repulsión? Eso debe ser muy triste. Y lamentablemente, y eso lo quiero recalcar, lamentablemente uno no se da cuenta de esto, sino hasta que finalmente Dios te dice en nuestra cara, nunca os conocí.
En ese momento no hay oportunidad, ¿se dan cuenta? En ese momento no hay marcha atrás. Por esa razón es que el tema de esta tarde-noche es importantísimo, para que tú te des cuenta hoy y te mires al espejo. No mires, por favor, al otro. Tenemos la mala costumbre de decir, este tema le cayó muy bien a Raquel, o a Norma, o a Rosalba, o a Antonio, o a Peter, o a Luisa, o a Mari, o a Raúl, o a qué sé yo, cualquier miembro de iglesia. Tenemos esa mala costumbre. Esta persona justo debió haber escuchado el tema. Y por lo general, los que decimos eso somos precisamente los que requerimos más de este tema. ¿Por qué? Porque las personas tenemos repito, la mala costumbre y la ceguera espiritual que vemos todos los defectos posibles en los demás y no en nosotros. Nos autoengañamos, pero para eso, por esa razón, lo primero que hay que hacer es hacer una oración. ¿Me acompañan? Amado Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento queremos ante todo agradecerte por el momento para poder contigo conversar, poder hablar de ti y además aprender de tu palabra, que es lo más importante en nuestras vidas y que es lo que queremos, Señor, siempre realizar. Señor, somos ciegos espirituales y somos incapaces de vernos en el espejo de nosotros mismos, porque estamos muy tranquilos viendo a los demás, chismeando del resto, hablando mal, calumniando a los demás y no nos vemos como somos nosotros, Señor. Es por ello que te pedimos el colirio en este momento para que se desnude nuestra alma y podamos vernos cuán sucios estamos. Porque, Señor, no queremos de ninguna manera serte algo repulsivo. Queremos ser una ofrenda agradable para ti en todo sentido. Y tú sabes, Señor, que somos personas imperfectas, con muchos pecados también, tantas cosas que aún deben morir en nosotros, pero no podemos solos. Y por ello nos aferramos a ti, oh Dios, a tu brazo protector y poderoso. Y queremos que en este momento que tenemos para compartir esta palabra, acerca de las cosas que tú aborreces, oh Dios, que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros y en los que escuchen este tema. Y que esas cosas que vamos a estudiar en este momento puedan ser desarraigadas de nuestra vida por completo. No dejes ni siquiera una pequeña raicilla de nada de estas cosas, oh Dios, porque no queremos perderte. Tú lo has dado todo por nosotros, nosotros no queremos perderte de ninguna manera. Que también aquí cada persona presente pueda estar allí también, oh Dios, cuando tú vengas por segunda vez. Que ninguno se quede fuera, oh Dios. Y ayúdanos a ayudar a los demás. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Entonces, ya habiendo pedido a Dios que nos limpie, o sea, una limpieza ocular profunda, ustedes saben muy bien, los que han ido a un oculista, a un oftalmólogo en particular, esas gotitas, ¿verdad? Para que tu pupila se dilate. Dios permita que nuestras pupilas espirituales se dilaten y te veas reflejado, reflejada en el tema. Eso es lo que importa. De nada nos sirve cantar el himno Amémonos hermanos, que lo haremos al final. Si en el fondo eso no es cierto. Si en el fondo no te das cuenta, no me doy cuenta, pero realmente no amo a nadie. Realmente no soy un verdadero cristiano. Y si no lo entendemos ahora, es por ello que os pido a Dios en oración que Él nos despierte y ya mismo, porque el tiempo, repito, no está para perder. Proverbios capítulo 6. Capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 al 19. Pero vamos a ir, por supuesto, versículo por versículo, viéndolo con análisis un poco más o menos no tan profundo por el tiempo, evidentemente. Ustedes saben que a mí me gusta siempre realizar estudio en base a los originales. En esta ocasión lo haremos también, por supuesto, pero buscando la manera de que nos quede el tiempo adecuado. Sin embargo, también yo les sugiero o les pido, les encarezco, que ustedes no se olviden de pedir a cada predicador que les dé alimento sólido, porque de lo contrario, no sirven sermones bonitos, no sirven sermones agradables. Un pastor, cuando yo era muy joven todavía, sigo siendo joven, por supuesto, pero cuando era muy jovencito, cuando era un bambino, un pastor me dijo lo siguiente: mira, si tú predicas algo y a todos les gusta,
ese sermón no vino de parte de Dios. Me quedé pensando y me dijo, lo que pasa es que la Biblia de una u otra manera golpea. Si alguien, aunque sea una persona, se sintió incómoda, el sermón tuvo éxito. Dios trabajó allí. Y es verdad, estamos cansados o no deberíamos buscar ser Mister o Mrs. Simpatía. Es bonito ser amigos, por supuesto que sí, me encanta abrazarlos y todo lo demás, pasarla bonito, es parte de. Pero cuando se tiene que ver con el sermón, con los temas de Biblia, el amor se manifiesta justamente en decir la verdad, en decir lo que está pasando y lo que no está pasando. Lamentablemente, lo que está pasando no es correcto y justamente lo correcto no está pasando. Y eso no debe ser así. Por ello, una vez más, les encarezco que siempre, quien quiera que les predique, pídanles, exijan ustedes como miembros de iglesia alimento sólido, porque el tiempo se avecina. Y si no estamos acostumbrados a masticar, es decir, a aprender con celeridad, con profundidad, ténganlo por seguro que muchas estrellas que brillaban con mucho resplandor, Elena White menciona que se pierden en la más profunda oscuridad. No se sientan seguros ni seguras porque estén en la iglesia. Porque si yo, por ejemplo, fuera el diablo, el demonio, yo no estoy en todas partes. No soy omnipotente ni omnipresente. Tampoco mis ángeles malos. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de economizar esfuerzos. Si yo soy el diablo, por ejemplo, y sé que ustedes, es solo un ejemplo, no lo tomen de forma personal. Yo sé ahí que Marita del Lago me quiere muchísimo, a ella la voy a tomar como ejemplo. Voy a decir que Mari del Amo, que no es así por supuesto, que Mari del Amo no es más que una cristiana a medias, y no es cierto, es una persona que es hipócrita, en el ejemplo. Ella no es así, yo la quiero mucho. Y por ejemplo, Rosalba o Raquel sí son cristianas que están luchando contra muchas tentaciones y problemas y se mantienen firmes. Norma, por ejemplo, es igual que Mari. También está en la iglesia, pero cuando tiene que faltar el sábado lo hace. Es un ejemplo, Norma también. Ahora, vean ustedes, yo como el demonio, yo no puedo estar donde Mari, donde Rosalba, donde Norma, donde Raquel, donde Mari. No puedo estar porque soy un ser creado. Los ángeles, sean buenos o malos, no son omnipresentes ni omnipotentes, ni saben lo que pensamos. El único ser que sabe lo que piensas, dónde estás y puede estar en todas partes al mismo tiempo es Dios, nadie más. Entonces, por simple lógica, miren ustedes, ejemplo nada más, Mari del Amo y Norma Jenny son hipócritas, pero están en la iglesia. Rosalba y Raquel o Mari, ellas están en la iglesia y tienen problemas, pero están luchando, claman a Dios constantemente, buscan ser firmes. Yo como el demonio, tengo aquí mis dos diablitos, tengo más que 5 diablitos. ¿Ustedes creen que yo voy a perder el tiempo enviando a mis diablitos donde Mari Valle, Rosalba o Raquel, que están constantemente buscando saber más de Dios? ¿O voy a perder mi tiempo con Mari del Amo y con Norma Jenny, que están en la iglesia pero son tibias? ¿A dónde voy a enviar a mis ángeles? Como no pueden estar en todas partes, los tengo que enviar justamente a esas personas que están luchando en la iglesia. ¿Entienden? Entonces, no se confíen, que el demonio está encauzando todo su arsenal contra ti. Ese es el punto, contra ti, contra mí, de una u otra manera. A él no le importa la gente del mundo, mientras aún no estén convertidos. Tampoco le importa el miembro de iglesia, sea pastor, diácono, anciano, maestro de escuela sabática. No le interesa si esta persona lleva una doble vida. No le importa. Más le importa el miembro más humilde de la iglesia, pero que está constantemente en oración. Pero albricias, esas personas que están siendo atacadas con todas las baterías enemigas, tienen el poder de Dios, de modo que no van a claudicar. Entendido esto, vamos a leer el texto 16, capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 al 19, primero el 16. 6 cosas aborrece Jehová.
O sea, hay 6 cosas que a él le causan repulsión, le dan asco. Piensa en esto. Cuando tú, por ejemplo, algo te da asco, qué sé yo, hay mujeres, acá hay varias damas, ¿cierto? Más que Antonio, pero ahí Peter está camuflado, y yo, varias damas, conozco damas que, por ejemplo, cuando veo una cucaracha, dicen, ¡oh! ¡Qué asco! ¡Qué repulsión! Sobre todo cuando vuelan, ¿no? Cuando vuelan es horrible realmente. Otras, los ratones, otras, en fin, hay tantas cosas que generan repulsión. Arañas, inclusive también algunas personas, o algunos gusanos, en fin, etcétera. Entonces, pensemos de esta manera. ¿Qué cosas a Dios le generan repulsión, le dan asco? ¿Y qué cosas no debemos hacer? Pero aquí ustedes notan algo bastante curioso e interesante, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no dijo de frente 7 cosas? Es poesía hebrea, es un tipo de estructura literaria hebrea, que lo que indica es que las primeras 6 cosas, ¿bien? Son la escalera que te lleva a la séptima, ¿bien? O sea, las 6 cosas que ustedes van a ver esta noche terminan causando la séptima. O sea que la séptima es el tope, es el camino final a donde te llevan las anteriores 6. Entendido esto, vamos a ver cuáles son. Versículo 17. Primero, acá vamos a hacer muchas pausas, evidentemente, porque son 6 cosas y 7. Los ojos altivos. Muy bien, esta expresión es un poco extraña porque en realidad el ojo no puede ser altivo. Lo que es altivo es el corazón, o sea, el cerebro. El ojo no. Aquí la palabra expresión para hebrea para ojo altivo es Ramot Enayim. Ustedes han escuchado hablar de Ramot de Galaad, ¿cierto? Ramot de Galaad. Ramot significa altura, alto, porque Ramot de Galaad quedaba en un lugar alto, una montaña, una posición elevada por encima de todo. Entonces, ¿qué quiere decir ojos altivos? Una persona que se siente no solamente superior a los demás, sino alguien que por el simple hecho de sentirse más que los demás, siempre mira para abajo, jamás mira para dónde. Si yo estoy acostumbrado a mirar para abajo, porque miro a los demás por debajo de mí, son menores que yo, no soy capaz jamás de levantar la cabeza a mirar a Dios. ¿Entienden? Alguien que mira hacia abajo o mira por encima, jamás mira hacia arriba. De modo que una persona que es orgullosa, que es altiva, que piensa que todo lo sabe, que piensa que no tiene ningún defecto, aunque parezca algo irrisorio, pero así somos muchas veces, nos sentimos intocables, nos sentimos que yo jamás no hago eso. De mí estás hablando, ¿verdad? Porque eso aplica a otra persona. Así es Rosalba, así es Luisa, así es Mari, así es Peter, así no es Raúl. Somos así, ¿verdad? El pastor X, así es. El pastor Y, no. El anciano W o V, pero el anciano Q, no. Jamás nos miramos a nosotros mismos. Esta expresión hebrea no solamente tiene que ver con el hecho de sentirse superior o de mirar por encima de los demás, sino como acabo de decir, el que mira por encima de los demás jamás mira de frente ni hacia arriba, hacia Dios y de frente a un espejo para verse a sí mismo. Solo mira por encima. Se dan cuenta que la primera escalón, por así decirlo, de esa escalera de lo que Dios aborrece y que lleva a lo que Él abomina, porque miren ustedes, aborrecer y abominar, hoy otro peldaño, aborrecer es algo repulsivo para Dios, abominable ya no tiene parangón, ya se llegó al límite, se llegó, en otras palabras, al pecado imperdonable. Ustedes se han preguntado muchas veces, ¿cómo puedo yo cometer pecado imperdonable? Aquí hay una escalera que ustedes pueden ver, no empezar a subirla. Tú dirás, yo me digo a mí mismo, si me encuentro que me he subido al primer escalón o al segundo, ¿qué debo hacer? Señor, ayúdame a bajar ya mismo, porque no quiero seguir subiendo, porque por consecuencia lógica, cuando uno actúa mal, va a seguir actuando mal.
Recuerda que Jesús dirá en el futuro, no muy lejano, en el santuario celestial, consumado es. El que es justo, justifíquese todavía, ¿cierto? Y el que es inmundo, sea siendo más inmundo todavía. O sea que si hoy día tú te das cuenta que eres una persona altiva, que no solamente tiene que ver con ser orgulloso o mirar por encima del hombro a los demás, sino que no eres capaz también de mirar a Dios para verte cómo eres tú en un espejo, date cuenta que ese camino que estás tomando te va a llevar invariablemente a ser cada día peor. Por aquí no es que tú no aumentes en el pecado, sino en verdad lo haces cada día más y además con más gusto, con más deseo. Terminas siendo esclavo de mis pecados, de mis concupiscencias. Así que el primer escalón que nos lleva en esta escalera hacia lo que Dios finalmente abomina, cuando tú ya no tienes ninguna opción, una vez más repito, para arrepentirte porque has avanzado demasiado, entonces entendiendo esto, pues bájate de la escalera. Yo también me debo bajar de la escalera. Luego de ojos altivos viene otra expresión muy conocida, la lengua mentirosa. Bien, por supuesto, la lengua mentirosa, otro escalón. Ahora, veamos estos escalones no como uno tras otro. Puede ser que tú has comenzado esta escalera por el segundo escalón, te lo has saltado. De modo que no digas, o sea, primero voy a ser altivo y después soy mentiroso. No, lo que puede ser que tú o yo hemos comenzado esta escalera por el escalón de la mentira. La lengua mentirosa, pero aquí no solamente es mentir, se habla del hebreo saker, que tiene que ver con ser desleal. Se dan cuenta que no siempre es la palabra referida a un solo término. Acá es mentir, por supuesto, pero también se refiere a ser desleal. ¿Cuántas veces tú has sido desleal en la vida? ¿Para qué es ser desleal? Una persona que no ama a otra es desleal. Lamentablemente, inclusive amando a los hermanos de iglesia, a veces somos desleales. Con familiares, con padres, con hermanos, con hijos, con amigos, somos desleales muchas veces. La deslealtad es también algo que Dios aborrece, le genera asco, le genera repulsión. ¿Cómo ocurre la deslealtad o la lengua mentirosa dentro de nuestra iglesia? Cuando tú, por ejemplo, gustas del chisme, te encanta chismear, te encanta hablar de los demás, te encanta reunirte con otras personas para hablar de otra. Y ustedes notan que esos temas deberían ser ya sumamente conocidos por ustedes, por nosotros. ¿Por qué tienen que repetir, por qué tienen que ser siempre repetidos constantemente? Porque seguimos en lo mismo. Damos vueltas en círculo y volvemos a cometer lo mismo que ya deberíamos hace tiempo haber desterrado. Pero el chisme aún sigue en la iglesia. El chisme, la deslealtad, el hablar cosas indebidas, el calumniar a las personas, el aprovecharnos que no está presente para decir cosas de la otra persona, sobre todo cosas que puedan denigrar su reputación, todo eso entra dentro de Saker, lengua mentirosa. Mentir, ser desleal, ser chismoso. Ahora, ¿cuántas veces tú has chismeado en la iglesia? ¿O has chismeado, has hablado algo de alguien de la iglesia? Cuéntalo. Estoy convencido que a muchos nos van a faltar los dedos de las manos y de los pies y seguimos contando. Hemos hablado la típica sobremesa, clásica sobremesa de muchas familias adventistas ese mismo día, el sábado en el almuerzo. O en sus casas o en la misma iglesia. Ustedes tienen ahí locales muy bonitos. El del sur me encantó, precioso. Y también el del norte estaba en construcción, recuerdo la parte del baptisterio. Estaba todavía con la construcción, pero se veía que iba a estar hermoso. Y lo he visto en el video también. Está muy bonito. Bueno, ustedes lo hacen bonito al lugar. Y el del sur, un hermoso comedor, espacio para que puedan ustedes comer. Pero ¿qué se está hablando en ese comedor? ¿De quiénes están hablando en ese comedor? ¿A quiénes están destruyendo en ese comedor?
Amigos queridos, nos queremos todos, pero queremos que todos estén en el cielo. De modo que dejemos de destruir personas a la hora de la sobremesa. Ni en la sobremesa, ni en ningún momento. Pero es nuestra costumbre. Ah, mira, el que predicó ahora, pero de repente te diste cuenta que esto dijo que estaba mal vestido, o esto de acá, esto de aquí. Siempre buscamos algo de qué hablar mal de las personas. Lo que deberíamos entender es que la lengua mentirosa no solamente es mentir, porque de repente lo que yo digo de alguien es cierto, pero la lengua mentirosa implica varias cosas. Es por eso que el castellano es un idioma pobre para entender la Biblia. En cambio, el hebreo es mucho más amplio. Implica mentir, por supuesto, injuriar, chismear de alguien, calumniar a alguien, ser desleal. ¿Qué es ser desleal? Para entenderlo rápidamente, porque esto nos pasa a todos, así que muchas veces lo que hacemos es repulsivo para Dios. Por ejemplo, si yo ahora muestro una sonrisa con ustedes, a Mari, a Luisa, a los demás que están allí, pero sin cámara, hablo con ustedes muy bonito, qué bien me caen, hoy qué hermoso, un abrazo, un beso. Y después hablo con otras personas de ustedes y digo sus defectos. Eso se llama deslealtad. ¿Por qué? Porque ustedes me han entregado su cariño, me han entregado su amistad, su confianza, entendiendo que somos seres humanos y podemos fallar. Y de hecho que fallamos muchas veces. Pero hay de aquella persona que falla, no que falla, perdón, sino que lo hace deliberadamente. Porque nos puede pasar. Podemos, de repente, alguien me cuenta algo privado y conversando con otra persona se me escapó lo que me dijo. No fue mi intención, cometí un error, pero no lo hice con intención. Pero ¿cuántas veces ocurre que contamos las cosas privadas de los demás? Deslealtad. Cuando tengas algo contra alguien, ve donde la persona. Ahora, si te das cuenta que tu carácter no es un carácter que tenga tino, que tenga tacto, ve con otra persona más que lo tenga, para que te contenga. No tienes que ir tampoco tú solo o sola. Ve con alguien más que te pueda apaciguar, un moderador, que sin duda los hay. Recuerden a Bernabé. Ustedes recuerdan el sermón que tuve con ustedes allá en enero, acerca de Bernabé, de Marcos, ¿cierto? Que Marcos era el impetuoso, el impulsivo, el juvenil, y Pablo no podía ver más allá de lo evidente, no podía ver que este hombre, que Marcos, este joven, podía servirle en el ministerio. Pero Bernabé, ¿ustedes recuerdan qué significa Bernabé? Es un apodo Bernabé. Él se llamaba José. Bernabé le llamaban así, porque Bernabé quiere decir el hombre o la persona que da otra oportunidad. Y así ustedes tienen que ser. Y así tienen que buscar personas que os acompañen, por ejemplo, a conversar. Si ustedes no pueden porque tienen un temperamento que se les suelta la boca y pum, 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 vayan con alguien que les calme, que les atenace, para que no cometan errores, porque ustedes pueden tener la mejor intención, pero la boca lamentablemente nos traiciona constantemente. La boca puede ser mentirosa, injuriosa, chismosa y desleal, y todo eso le causa repulsión al Maestro, a Jesús. De modo que, recuérdenlo, primero, no seamos altivos de corazón, que se reflejen los ojos. No miremos hacia abajo, por encima del hombro, porque eso indica que jamás vamos a mirar hacia arriba. Y si no miramos hacia arriba, jamás estaremos con Él. Número dos, no seamos ni mentirosos, ni injuriosos, ni calumniadores, ni chismosos, ni desleales. Todo eso a Dios le genera asco. Así que si tú lo haces, si yo lo hago, Dios me dirá en su momento, lo siento mucho, hijito, hijita, yo te amé y te amo. Porque el amor de Dios no acaba, es imposible, jamás acaba. Yo te amo, pero nunca os conocí. En ese momento, ¿tú te imaginas estar allí y recordar todos esos sermones de tantos años en la iglesia? ¿Por qué no hice caso en ese momento? He sido realmente un necio o una necia. Tercera cosa que Dios aborrece, en el 17 está, por supuesto, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí nos habla
no solamente, ustedes dirán, ah, no, pero yo jamás he matado a nadie, ¿no? Acá no soy asesino, nunca he matado a nadie. Nunca he matado a nadie ni lo volveré a hacer. O sea que ya lo hice en algún momento. Una vez más, porque nos creemos que jamás vamos a matar a alguien de paso. La parte física, tampoco cuidado, hay que tener cuidado también. Porque cuando una persona, vean ustedes como una escalera, cuando yo soy altivo de corazón, miro a todos por encima del hombro, por debajo, son inferiores, son menos que yo, son inferiores a mí. A eso le sumo que soy desleal, que soy traicionero, que soy injurioso, que soy chismoso. ¿Ustedes creen que no puede llegar el momento donde pueda matar a alguien? Recuerden algo. Ustedes pueden decir, yo jamás mataría a nadie. Estamos hablando de la parte física, después la espiritual. Pero hablo de manera física. Mi madre, ella siempre dice algo que siempre lo tomo. El mentiroso ayer era leal. El adúltero ayer era fiel. El criminal ayer era honesto. ¿Qué quiere decir eso? Que no digas esto yo jamás lo haré. Porque Hitler, Stalin, cualquier vándalo, cualquier criminal, en algún momento de su vida no lo era. Se convirtió después. Satanás, dice Elena de White, que si toma control de ti, te va a hacer que tú hagas, valga la redundancia, las cosas más espantosas que jamás te puedes haber imaginado. Y tú puedes ser realmente lo que jamás imaginarías que serías. Por supuesto, en sentido descendente. De modo que, mucho cuidado, que Dios nos permita que no sintamos que jamás podríamos hacer esto. Y en la parte espiritual, por supuesto que, ¿cuántas veces hemos matado a alguien? Una vez más, vean ustedes la escalera, el que es altivo y que además es injurioso, calumniador, mentiroso, desleal, chismoso, termina ¿qué cosa? Matando, derramando, ¿qué cosa? Sangre inocente. Porque estamos desprestigiando a alguien, estamos humillando a alguien, estamos ofendiendo a alguien, estamos destruyendo a alguien. Sangre inocente. Hay de aquel, ¿verdad? Por cuyo pecado, por cuyo chisme, por cuya mentira, por cuya deslealtad, una persona se pierda o se aleje de la iglesia. También eso Dios aborrece. De modo que esta parte hay que entenderla tanto físicamente hablando, pero mucho más espiritualmente hablando. ¿Cuántas personas piensan en esta mañana, en esta noche, perdón? ¿Cuántas personas tú has asesinado, has derramado su sangre en forma inocente y en forma espiritual? ¿Cuántas personas que tú has hablado mal? ¿A cuántas personas tú le has insultado? ¿Has ofendido? ¿Te has burlado de ellas? ¿Te has burlado de su cultura, de su falta de dinero o de su aspecto físico? Porque es muy alto, porque es muy enano, porque es muy gordo, porque es muy flaco, en fin, porque tiene poca cultura o tiene más cultura, porque habla bonito o se enreda, porque está tartamudo, en fin. ¿Cuántas veces tú te has burlado de alguien? Pues también eso Dios aborrece. Pero como el pecado no se queda así y sigue avanzando en nuestras vidas, saltamos al cuarto motivo por el cual Dios puede tener asco de nosotros. En el 18 se encuentra, versículo 18, capítulo 6 de Proverbios, versículo 18 ahora. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Si ustedes notan, los últimos puntos acerca de lo que Dios aborrece son cosas que ya realmente uno piensa, no, yo jamás soy así. Pero como dije al inicio, se va avanzando, por eso esta forma literaria hebrea de decir, hay 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 abomina su alma, es porque esas primeras 6 van avanzando, van tomando control de ti y finalmente llegas a la parte ya que es abominable. Recuerden que lo que Jesús menciona, por ejemplo, acerca de esa famosa abominación desoladora, ¿cierto? Algo ya que no tiene ningún remedio.
pero tú no tienes por qué llegar allí. No debemos llegar allí. Primero, el orgulloso que siente que no necesita nada, que está muy bien, que se siente cómodo en la iglesia, mirando por encima del hombro a los demás. Yo soy mejor, canto mejor, hablo mejor, tengo mejor auto, mejores vestidos, tengo mejor facilidad de palabra, tengo más amigos, tengo más fama, en fin. El que mira siempre hacia abajo, jamás mirará hacia arriba. Por lo tanto, ¿con quién se irá? ¿Con el que está en el cielo o el que vive en el abismo? Creo que la respuesta es fácil. De ahí se pasa a la lengua mentirosa, que incluye mentira, injuria, chisme, calumnia, deslealtad. Todo eso entra dentro de ese segundo punto. De ahí, el que sigue sin despertar y que está como un sonámbulo, como un zombie, subiendo la escalera de lo abominable para Dios, de lo aborrecible para Dios, perdón, porque aparte es abominable, pasa después a matar en forma espiritual o física a alguien inocente. Por supuesto, esa es la consecuencia de los primeros dos puntos. Y el cuarto punto, ya uno dice, wow, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Yo no soy así, solo soy altivo. Bueno, sí, soy un poquito orgulloso. También soy chismosito, ¿no? Me gusta calumniar, me gusta esa sobremesa donde me devoro a la gente, porque la destrozo, porque se lo merecen, ¿no? Así pensamos. Se lo merecen, así que bien hago con darle su chiquita o su golpe, porque se lo merecen. Voy a hacer con ellos lo que ellos me hicieron a mí también. Tengo que vindicar mi carácter o mi vida. Y solamente ahí me quedo. No nos equivoquemos. Eso nos va a llevar invariablemente al punto del texto 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Satanás va tomando control, control y control. Y ya aquí, como ustedes pueden ver, ya no es un caso donde tú, por ejemplo, como ser humano, te equivoques y caigas en tentación, porque a todos nos puede pasar. Acá es un caso ya patético, donde tú ya maquinas el mal. Es decir, ya no es algo que tú has caído, sino algo que tú quieres generar. Ya no has caído, sino que te gusta caer, para decirlo de otra manera. Te gusta ser mentiroso, te gusta chismear, ya es un sabor agradable hacer daño. Y lo peor de todo es que no piensen que estamos fuera de la iglesia en ese momento. Estamos dentro. Recapacitemos. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en la moneda perdida. Esa que está dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, y es ignorante de que está perdida. Ese es el peor caso. Porque al menos ese joven o señorita que ha dejado la iglesia, del cual tanto nos burlamos, o decimos, ese es un desgraciado, desgraciada, sinvergüenza, mejor que se fue de la iglesia, hijo pródigo de repente, oveja perdida, al menos tienen conciencia todavía y pueden volver. Pero tú que te quedas en la iglesia, no te sientas muy seguro o muy segura. Quizás el estado de esos que dejaron la iglesia ahora sea mejor que el tuyo. Ellos vuelvan y tú al final sales y veas desde afuera la ciudad santa. Pero eso, por supuesto, a ustedes no les puede pasar, no les debe pasar. Si les pasa, me voy a molestar. En verdad no nos puede pasar, amigos, porque no estamos aquí para nadar contra la corriente y al final morir en la playa. Tenemos que subirnos a la barca de Jesús y Él nos va a redimir, pero tenemos que dejar de ser orgullosos, altivos, faltos de autoevaluación, chismosos, injuriosos, desleales. Ven ustedes que son pecadillos, ¿verdad? Que suenan como que no son mucho. Pero cuando tú hablas de alguien, recuerda, a Dios le das asco. Cuando tú estás siendo desleal, recuerda, a Dios le generas repulsión, eres vomitivo. Qué horrible. ¿Cómo puede ser que Dios, que de su boca salen palabras amorosas, sale el soplo de vida, al final le seamos vomitivos? Eso no puede sucedernos, no debe. Y si nos pasa finalmente es porque nos dio la gana. No se ha cortado el brazo de Dios.
se ha cortado nuestro interés, nuestro deseo de cambiar. Cuando el corazón ya maquina, ya está pensando, ¿cómo voy ahora a hacer? No pienses que jamás llegarás a ese punto. Tampoco yo debo pensar que jamás llegaré a ese punto, porque puedo llegar al punto donde ya disfruto dañando, disfruto haciendo mal, disfruto hablando mal de las personas, disfruto haciendo lo incorrecto. Pero aún estoy en la iglesia, estoy allí y puedo estar parado hasta predicando. De modo que no nos confiemos. Luego de ese punto que ustedes pueden ir viendo que está avanzando esa, esa repulsión, es como un olor. Seguramente ustedes alguna vez han experimentado un mal olor en el ambiente. De repente alguna sequía o algún boquerón, qué sé yo, algo que está pudriéndose, algo que ya está, que tiene mal olor. Y uno dice, bueno, esto huele mal, un poquito de aerosol, ¿no? Para que huela mejor. Y como que disimula. Pero hay olores que por más aerosol que le pongan, por más perfume que pongan, no se van. ¿Hasta qué? Hasta que saquen el objeto, la fruta, el cadáver o lo que sea que está podrido, la tubería que esté rota, qué sé yo, la madera que está podrida, lo que sea que está, hay que sacarlo antes de poner finalmente olor agradable, poner, qué sé yo, perfume. De nada sirve maquillar, porque sigue el olor. Y lo peor de todo, si ustedes notan, por ejemplo, es muy conocido que cuando uno tiene, digamos, no se ha bañado, ¿alguien alguna vez no se ha bañado y se ha dado cuenta que colocar perfume es peor? ¿Por qué? Porque el perfume, el alcohol, lo que hace es vaporizar los malos olores que no te has bañado. Y al final es peor. De modo que no te maquilles. Lávate la cara. No me refiero a la pintura, porque también estamos con eso. Ah, llegó la hermana con un poquito de maquillaje. Perdida. Y tú con tu cara lavada eres el que se va a perder. ¿Sí o no? Jesús dijo, las prostitutas irán delante de ustedes al reino de los cielos. No lo olvidemos. Además, ¿a ti qué te importa? Esa es lo que debes pensar. ¿A ti qué te importa? Jesús le dijo eso también, ¿se acuerdan ustedes? A Pedro. Maestro, ¿y de este? ¿Qué va a ser de este? Por Juan. ¿Jesús qué cosa dijo? ¿A ti qué te importa? Entonces, a ti y a mí no nos debe importar. Solamente nos debe importar ayudar a hacer ver, por supuesto, el error, pero con amor. Y si no hay un amor por alguien para ayudarlo y para sustentarlo y para realmente hacer que se redima, no lo hagas. Deja que otro lo haga. Alguien que sí ame a los demás. Después de que el corazón ya se vuelve una máquina de pensamientos inicuos, por ejemplo, cuando estamos cayendo mal, más y más en el pozo de la altivez, del orgullo, del chisme, de la calumnia, de la mentira, terminamos pasando al siguiente nivel. Perdón, presurosos para correr al mal. Ahora, en ese estado, ¿qué tipo de estado es ese? Patético. Porque ya allí tú solamente estás con gusto de pecar, sino que corres al pecado. O sea, ya no te levantas y lo primero que haces es pensar algo malo. Hoy día, ¿qué voy a hacer de malo? Ustedes dirán, eso jamás me va a pasar a mí. Esos son los que están endemoniados. Nada que ver. Esas son personas comunes y corrientes y silvestres que estamos en la iglesia. Nuestros pies corren hacia el mal. Es decir, ya no hay ningún freno. Si ustedes se dan cuenta, dije al principio que este texto, este proverbio, está muy ligado al pecado imperdonable. ¿Por qué? Cuando tus pies corren hacia el mal, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú ahora, por el momento, no te confíes, tú haces algo equivocado, ¿cómo sientes tu vida? Wow, no debía haber dicho esto. He ofendido a tal persona. No debía haber mentido. No debía haber chismeado. No debía haber calumniado. No debía haber hecho esto. Debía haber sido más prudente. Cerrarme la boca. Debía haber actuado con más prudencia, con más tacto, con más tino, con amor, con verdad, con justicia.
¿Eso quién es? ¿Eres tú mismo? No, es el Espíritu de Dios que te dice, has hecho mal, arrepiéntete. La vocecita, ¿no? Cambia. Pero cuando tus pies corren al mal, es que ya no hay ningún control. Paulatinamente ya no hay esa voz. Y además recuerden que hay alguien, aquí hay dos eventos que estamos viviendo en la actualidad. La lluvia tardía, ¿cierto? Que ya comenzó. No es que vaya a ocurrir en el futuro, ya comenzó. Elena White lo menciona, ya comenzó. Pero al mismo tiempo que cae la lluvia tardía, hay otro evento bíblico, el retiro paulatino, progresivo ¿de quién? Del Espíritu Santo de la tierra. Y justo en ese momento, ahora, estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo inconsecuentes. Cuando se está yendo el Espíritu Santo, se está yendo. Cuando se vaya, será cuando Cristo diga, y tú no lo sabes cuándo será, que tampoco lo sé, el que es santo, santifíquese todavía. Y eso va a ocurrir en cualquier momento. Pero tus pies ya corren al pecado. Y continúa el siguiente, el sexto, de lo que Dios aborrece, o sea, lo que es repulsivo. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. Ustedes dirán, pero esto es un poquito parecido al que hace injuria, al que hace calumnia. Sí, pero aquí ya se lleva a un nivel superior. Porque primero tú hablabas, tú calumniabas, tú injuriabas, así, en la sobremesa, tomándose una tacita de, no sé, de una tisana con la mejor amiga de la iglesia, con las Dorcas. Uy, qué hermosa reunión con las Dorcas. Y aprovecho para mi tecito de manzanilla o de hinojo, qué sé yo. Y mientras tanto voy calumniando, chismeando. Ja, 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 ja. ¡Ay, qué divertido! ¡Qué hermoso! ¡Qué cháchara! Realmente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero allí sale de ti. Pero en este nivel el testigo falso. O sea que ya no es solamente que tú lo hablas porque te sale, sino porque inclusive a ti te llaman para ser parte de destruir a otra persona. Es decir, no solo sale de ti, sino que la gente ya te conoce como que eres esa clase de persona. Ah, mira, voy a hablar con la hermana X, con la Dorcas, o con la anciano, o con el, o que el diácono, diaconisa, o maestra, o qué sé yo. Porque esa persona, yo sé que me va a contar el chisme calientito, porque está allí en la junta de iglesia, porque está allí junto al pastor, porque está allí siempre en las reuniones. Así que ella sabe más. Ven ustedes cómo se va avanzando y ya no solamente eres alguien que injuria porque te gusta hacerlo, primero porque te divierte, luego porque te gusta, luego porque te fascina, luego porque ya no puedes vivir sin eso. Se va avanzando. Es una especie de droga, ¿verdad? El pecado es una enfermedad, es una droga que te va dominando tanto que tú llegas al final a no poder prescindir de él. Aunque parezca mentira, es así. Y al final tú, primero, eras altivo, orgulloso, nunca miras al cielo, sino siempre a los demás por debajo del hombro, creyéndote mejor que los demás, intocable, que a ti no te pasa nada malo, que tú estás muy bien, no te ves en el espejo y cuando ves que otras personas te dicen, por ejemplo, con cariño y con amor, hermano, hermana, allí estás fallando. Tú buscas la manera de descubrir quién dijo eso, porque tú no te das cuenta que lo eres. Y te molestas, te enervas, pasas luego al chisme, a la injuria, a la deslealtad, a la mentira. Luego sigues haciéndolo hasta que finalmente es parte de tu vida, se vuelve parte de ti. No puedes vivir sin eso. Y por eso, finalmente, hasta eres testigo falso. ¿Ustedes creen que las personas que fueron enviadas delante de Caifás, de Anás, de Pilato, testigos falsos, que hablaron en contra de Jesús, ¿ustedes creen que esas personas no conocían a Jesús? Sí lo conocían, estuvieron allí y muy probablemente, también lo dice Elena de White, muchos de aquellos que testificaron en contra, mintiendo, fueron personas que Jesús curó, que Jesús auxilió, o no lo sabían.
Muchos que él curó dijeron crucifícale. ¿Cómo llegaron a ese lugar? A ese punto. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? Proverbios 6, 16 al 19. Comenzando por no mirar al cielo, sino mirar hacia abajo, mirando siempre por encima del hombro. En este caso, Jesús me curó, qué bien, soy un privilegiado y me olvido quién soy realmente. Y comienzo a avanzar y cada vez peor, aunque tú no lo creas hoy. Les cuento una situación que hace unos años me pasó con un amigo. Él cuando, porque ya no está en la iglesia, cuando comenzó a dudar del espíritu de profecía, yo le dije, ten cuidado, ese es el camino de la disidencia, el camino peligroso que te va a llevar a alejarte de la iglesia. Créelo, date cuenta. No, no, eso no va a pasarme nunca, Raúl. Pasaron 5 años o 6 de repente, y viendo sus redes sociales, comienzo a notar que paulatinamente se estaba alejando. Y el año pasado noto que este hermano, que era diácono de iglesia, comienza a postear mensajes de burla contra Jesús, burlándose de Jesús directamente. ¿Él pensó que iba a terminar así? Sin duda que no. Y yo espero que este amigo, aunque hoy me considere enemigo, que este amigo reaccione. Porque inclusive al endemoniado también Dios puede tocarle, pero ojo, el endemoniado que los de Gádara, ellos clamaban dentro de sí por ser liberados. Pero hay endemoniados que no claman a Dios, porque están a gusto siendo endemoniados. Recuerden que el endemoniado moderno no es uno que escupe, que sale baba por la boca, todo se llena de... No, o que se tira al fuego. Eso no es el endemoniado moderno. El endemoniado moderno eres tú y soy yo. Cuando estoy en la iglesia, muy bien, muy peinadito, muy bien vestidito, cantando, pero al mismo tiempo chismeando, injuriando, mintiendo, lacerando, humillando, destrozando, siendo desleal. Así de simple. Y finalmente, dice que hay una cosa más, aún 7 abomina su alma. Esa expresión su alma ya lleva algo muy profundo. El alma de Dios, o sea, el corazón de Dios. Lo más profundo allí. Dios ya no solamente aborrece, sino abomina. ¿Qué diferencia hay entre aborrecer y abominar? Pues el aborrecer es algo que te genera repulsión. El abominar es algo que ya no puedes ni siquiera escuchar, oír, ya te abomina. De repente, ya ni siquiera estás ahí presente con el mal olor, pero ya escuchar hablar de eso, ya te sientes mal. Y a Dios también le puede pasar esto contigo, conmigo. Pero miren ustedes cómo termina esta escalera en la parte abominable. Y el que siembra discordia entre hermanos. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es el eslabón más alto de esta cadena. Por supuesto, alguien que es altivo, que solo mira por encima del hombro, jamás mira al cielo, jamás se mira a sí mismo en el espejo ante Dios, va a ser injurioso, mentiroso, chismoso, calumniador, desleal, traicionero, fraudulento, traidor. Luego va a ser alguien que tenga facilidad para destruir la reputación de alguien, puede matar a alguien en forma espiritual. Luego va a ser una máquina de pensamientos inicuos, de cómo dañar. En ese momento ya es un estado crónico de la enfermedad del pecado. Los pies ya corren al mal, ya te gusta hacerlo. No puedes vivir sin hacerlo. Te falta algo si un día tú no has cometido un error, o un pecado, mejor dicho. Te vuelves ya parte de ese entorno que te conocen a ti como el mentiroso, como el chismoso. Ah, esa es una chismosa. Ten cuidado, no le hables, no le cuentes tus cosas, porque es chismosa, es chismoso, es calumniador. No le hables. ¿Has escuchado eso en la iglesia? No le hables a esta persona porque es chismosa. Cuidado con su lengua viperina. Esa persona ni se da cuenta que su lengua es viperina y lo sigue haciendo
porque se volvió el chisme, la mentira, la injuria, la deslealtad, se volvió algo común, parte de su ADN, que ya te conocen como de esta manera y tú terminas siendo parte de este entorno de lo que se puede llamar también la sinagoga de quién? De Satanás. Estás en la iglesia, pero es parte de la sinagoga de Satanás. Como la iglesia de Pérgamo. Ustedes recordarán también el tema que tuve con ustedes hace ya 3 4 años, me parece, sobre las iglesias, ¿verdad? De Apocalipsis 3, Pérgamo, Éfeso, la Odisea, Esmirna, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Pero todo esto remata con el que siembra discordia entre hermanos. La persona que finalmente, por su culpa, quizá por mi culpa, por tu culpa, se ha roto una amistad. Se ha roto una relación entre un pastor y un miembro de iglesia, entre un diácono y una diaconisa, entre un anciano y el portero de iglesia, entre el jardinero de iglesia y la encargada de Dorcas, entre dos miembros que no tienen ningún cargo en la iglesia, entre miembros de iglesia y gente de la calle, vecinos, amigos. Ese es el estado peor, lo que ya Dios abomina. Jamás permitas que tu vida llegue a este nivel. Si te has dado cuenta que por tu culpa alguien ha roto una amistad con otra persona, por tu lengua, por tu boca que habla por hablar, que no se deja controlar por Dios, ¿qué tienes que hacer? Date cuenta que todo esto te ha convertido, aunque tú no lo sientas, en una persona que tiene actos abominables con Dios. Y por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? El ejemplo que di hace unos minutos. Cuando algo ya huele mal en tu casa, tú estás buscando en tu cocina, ¿qué es genera este olor? Huele a podrido. Pones esos perfumes de aire, perfumadores, para que huela mejor. Lavas todo, pero sigue oliendo mal. Tienes que buscar por cada rincón de la cocina o de la casa. De repente hay una tubería rota o hay inclusive un animal muerto que está podrido. O las paredes se han llenado de humedad y están generando hongos, mildew, tantas cosas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces en ese momento? Cuando ves que es algo que tú no puedes controlar, pues tú no puedes limpiar la pared cuando está llena de hongos, tú no puedes tampoco, de repente, ves un animal muerto en tu casa, tú no puedes con tus manos sacarlo, algo tienes que hacer, llamar a alguien especialista, qué sé yo. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? En este caso, cuando es tu carácter el que es abominable para Dios. Llamar a Dios, llamarlo a Él. Porque Dios nos dice esto en este proverbio 6, 16 al 19, para que tú y yo nos demos cuenta de cuán abominables y aborrecibles pueden ser nuestras conductas ante Él. Pero Él hoy también te dice, no me importa que tú hayas comenzado a subir esta escalera abominable para mí. Porque Jesús, porque el Padre ve a Jesús, no te ve a ti, afortunadamente tampoco a mí. Lo ve a Jesús en la cruz, lo ve a Él. Así que dice, por los méritos de Él, por su gracia de Él, yo a ti que eres abominable, aborrecible por tus actos, por tus hechos, yo quiero volverte a alguien de olor agradable, de olor perfumado. Pero cuidado, si tú no lo haces, no le pides a Dios, Señor, no te das cuenta, Señor, hazme ver que yo soy así, vas a ir de peor, de mal en peor, y al final llegarás al punto donde ya para ti es normal pecar. Ya para ti es normal pecar, te gusta pecar, y por lo tanto no vas a poder pedir perdón por nada porque ya es algo que está en tu forma de ser, en tu ADN, y ya no tienes ningún tipo de remordimiento. Se ha vuelto un hábito en tu vida. Entonces, mis amigos queridos, para terminar, el tema de hoy fue lo que Dios aborrece. Dios a ti como persona no te aborrece, afortunadamente.
A ti Dios como persona no te abomina, pero sí lo que tú haces. Lo que yo hago para Él puede ser abominable, puede ser asqueroso. Y aunque Él, a ti o a mí, como personas, como seres humanos, no nos abomine o no nos aborrezca, al final, si tú y yo seguimos haciendo eso que a Él le aborrece y le abomina, Él te dirá, Él me dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No porque tú y yo, Él no nos ame. Dios cuando venga a destruir la tierra y sus moradores que no creyeron en Él, que le desobedecieron, hará su obra extraña, porque es un Dios creador, no destructor. Pero Él no tomará de ninguna manera por inocente al culpable. De modo que, mis amigos, espero que estos 4 temas que hemos tenido, que han pasado como si nada, ha pasado ya un mes, rápidamente. Yo también estoy pronto, a fines de mes de julio, estoy volviendo hacia Hungría. Dios permita realmente que, número uno, valgamos más realmente que los muchos pajarillos. Número dos, que realmente seamos personas y frutos cultivados y no silvestres. Número tres, que nos demos cuenta que todo lo que nos pasa en la vida, todos los lamentos que tenemos en la vida, nos deben llevar a ser mejores personas y a confiar que la fidelidad de Dios no se acaba, se renueva cada día. Y número cuatro, que entendamos que por más que estemos en la iglesia, quizás lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo expreso es repulsivo, es abominable para Dios. Que dejemos de ser personas orgullosas. Eso no va de la mano con tener dinero, va de la mano con no estar acorde con nuestra realidad. Yo me creo más que los demás, miro por encima, pero nunca miro para arriba. Que Dios haga también que dejemos de mentir, dejemos de calumniar, de injuriar, de ser desleales, de abrir la bocota sin pensar, dañando personas, causando discordias, a veces sin la menor intención, pero soltamos cosas y decimos sin pensar y se generan que dos amigos se distancian. No hagamos eso. Tengamos criterio, tacto. Si alguien, por ejemplo, recibe de una persona un comentario positivo y ves que otra persona tiene una idea de repente para él o para ella correcta, no cometas el error de decirle, mira, el otro dice que estás equivocado. O mira, esta otra persona tiene otra perspectiva que me parece correcta. ¿Por qué tienes que decir eso? ¿Para qué pones a dos personas que pueden ser amigas o no, las pones como enemigas, les generas discordia, generas celos, envidias innecesarias? ¿Quién fue o quiénes fueron las culpables de que Saúl, que amaba a David, terminara odiándolo? ¿Fue el demonio? Eso es muy fácil decirlo. ¿Quiénes fueron? Esas mujeres que estaban cantando, mira que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Qué mujeres tan, disculpe la expresión, tan estúpidas. Perdón la expresión. Pero hay que entenderlo así tal cual. No ellas, pero su canto fue lo más estúpido que jamás pudieron cantar. ¿O no? Saúl amaba a David, lo consideraba como su hijo, pero por culpa de la boca sin pensar, recuerden ustedes, la lengua mentirosa no solo implica mentir, también implica meter la pata y no darse cuenta porque hablamos sin pensar. Por culpa de esas mujeres, el enemigo de las almas aprovechó para que ese corazón apartado de Dios de Saúl comenzara a germinar en él la envidia, los celos. Tú también puedes ser responsable de que de repente haya personas que terminen teniendo celos a otras, o envidiarlas, o tenerles resquemor, y el otro ni siquiera se entera. Pero por tu culpa, por mi culpa, por hablar de más, por no pensar cuando hablemos, recuerden que la lengua mentirosa no solo implica mentir, implica chismear,
calumniar, injuriar, ser desleal, hablar de más. Así que hablar de más también Dios aborrece. Habla menos. Si algo tienes que decir, que sea algo productivo. Y si nos damos cuenta que lo que decimos es negativo, dañino o torpe, Señor, yo me doy cuenta que soy torpe. Me dejo llevar por la emoción y pum, pum, digo cosas y al final genero dolor, discordias, disensiones y no es mi intención. Yo te puedo creer, porque uno mismo lo hace muchas veces. Pero hay que ponernos nosotros en la mano de Dios, Señor, por favor. Limita mi torpeza. Soy súper torpe. Por favor, haz lo que hiciste con Balaam. Que esa sea tu oración y mi oración. Señor, yo soy como Balaam. Quiero decir tontería y media. Quiero hablar más de lo demás. Quiero insultar, quiero ofender, quiero chismear. Señor, ¡pum! Corta. Y cuando yo abra la boca, que solo sea para bendecir, para ayudar, para sustentar, no para generar discordia entre hermanos, porque eso, mis amigos, es lo que pasa en todas nuestras iglesias. El último punto, el que siembra discordia entre hermanos. Recuerden, de repente tú no tienes la menor intención, pero puede ser que tú con tu forma de ser, tu lengua ligera, sin pensar, termines de una u otra manera también haciendo discordia entre hermanos. Eso en el pueblo de Dios no debe existir. Estamos en la parte final, no solo de ese tema, también de la humanidad. Dios está por venir y te repito, cuando ya se pase lista, tienen que decir Marí del Amo está allí, Luisa Carrión, Mari Valles, Rosalba, Norma, Antonio, Peter, Raquel, los que de repente no han estado esta noche, tienen que estar allí. También mi nombre, por supuesto que sí. Si no lo dicen, por favor, le dicen al ángel que se olvidó mi nombre. Lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar fuera. Si nos quedamos fuera, será por tontos. Porque no quisimos ser cultivados a pesar de que Dios hizo todo. Nos dio la gana de ser silvestres. Porque valemos más que muchos pajarillos, pero la realidad dice que no es cierto. Una palomita vale más que yo. Porque mi vida es un lamento, porque doy lástima, porque a pesar de que Dios me ha salvado y su fidelidad es grande, yo voy de tumbo en tumbo, doy lástima, porque sigo sin entender, sigo empecinado en ser necio. Y porque yo decidí seguir siendo orgulloso, seguir dejando que mi lengua me controle, no ponerle un bozal espiritual a esta boca que tanto daño puede hacer. Ahora es el momento. Y si tú decides, Señor, yo sé que soy torpe, soy silvestre, doy lástima, soy mentiroso, chismoso, díselo a Dios. A Él le gusta, ella lo sabe, pero díselo porque es en ese momento que Dios va a decir, mi hija, mi hijo, se da cuenta de que yo ya sé lo que es él o ella y quiere que yo actúe. Y tú vas a dejar de usar un bozal y cuando hables vas a demostrar al mundo entero de que hay un Dios que vive en ti. Hay un himno con el cual quiero terminar, pero antes hay una oración previa. Es un himno llamado Amémonos hermanos, con tierno y puro amor. Pues somos la familia. Familia. ¿Cómo puedes tú querer dañar a alguien de tu familia? Ni los animales lo hacen. Un miembro de iglesia también es tu familia. Piensa que lo es. Cuando ustedes los veo, ahora por la cámara, la veo a Mari del Amo, a Luisa, a Mari Valles, y que los conozco tantos años ya, en línea primero, y después tuve el honor de estar con ustedes allá. Yo digo, ustedes son también mi familia. Y por lo tanto, no puede ser normal o lógico que nos queramos herir, dañar, queriendo o sin querer.
Y no nos engañemos, cuando uno hiere, cuando uno lastima, cuando uno ofende, aunque tú digas que no es queriendo, es queriendo. ¿Saben por qué? Porque el que daña a otro y dice, no fue mi intención, hay sin embargo una intención detrás. ¿Cuál es? Que tu intención es la de no cambiar. Así que hay una intención allí. De modo que cuando tú hieres a alguien, ofendas a alguien, sin querer, ay, fue sin querer. No, fue queriendo con querer, porque yo no quiero cambiar. Y yo pienso que a la gente tiene que, a mí tiene que entenderme, pues. Me tienen que, yo soy así, quiéreme tal como soy. Entonces, pero eso no funciona con Dios. Señor, enséñame a amar a mis semejantes. Solo de esa manera voy a poder ser cultivado y no silvestre. Voy a valer más que muchos pajarillos. Mi vida no va a ser un lamento. Mi vida va a ser una lumbrera. Y todos los que me vean van a decir, quiero hablar con esa persona. Quiero pasar el rato con esa persona. Porque cuando hablo con ella, con él, me siento más cerca del hogar. Por supuesto, del hogar celestial. Que todos los que te hablan en tu iglesia, diáconos, ancianos, pastor, junta de iglesia, miembros sin ningún tipo de cargo, todos, cuando ustedes hablen entre ustedes, que sientan ese calor, que no sea solamente más que aparentemente todo va bien en la iglesia. Porque si eso fuera así, aunque ustedes no lo crean, todo Tenerife ya estaría evangelizado. ¿Ustedes creen que no? Ya, de repente no todos estarían en la iglesia, pero me refiero a que ya todos en la isla, ya todos sabrían quién es el verdadero Dios, cuál es el día de reposo, si es que todo fuera bien. ¿Por qué? Porque si el momento cuando la lluvia tardía caiga sobre ustedes, que ya está cayendo, va a generar fruto hasta que sobreabunde. Ese tiempo está cerca, pero dudamos mucho porque no tenemos fe, no creemos, ni creemos que se va a cumplir lo bueno, ni creemos que lo malo que no queremos hacer se va a cumplir indistintamente si yo me dejo estar. Quiero terminar con la parábola, recuerden que siempre la repito porque es la parábola que a mi gusto es la que más importa, el espíritu inmundo que vuelve. Una casa estaba limpia, ¿cierto? Vacía, ordenada. El espíritu se fue vagando. Pero cuando regresa y ve que estaba la casa ordenadita, pulcra, aseada, y a la casa de un miembro de iglesia, adventista del séptimo día, de un anciano, a un diácono, de una maestra, a un Dorcas, o que canta, o que está en la puerta, o que trae las flores, o que prepara la comida el día anterior, ve que su casa está adornada, trae a 7 espíritus peores que él, y entran y el estado de esa casa es peor que lo que era antes. Pero es que a ustedes eso no les puede pasar, es inadmisible que nos pueda pasar. No nos puede pasar y no nos va a pasar. No nos va a pasar y no nos va a pasar. Tienes que mentalizarte en esto. O de lo contrario, veremos a Jerusalén celestial, me refiero, desde afuera. Veremos de repente ese hermanito del cual yo hablaba mal, allá está arriba, mira, parado junto a los ángeles, junto a Jesús. Y yo estoy aquí afuera. Eso no puede pasar. Y si pasa a uno de ustedes o a mí, es porque sencillamente, repito, nos dio la gana. De modo que, mis amigos queridos, no nos quedemos solamente más que en palabras o escuchar mensajes, que tenemos de esos millones durante muchos años, que realmente sea un cambio en nuestras vidas, en tu vida, en la mía. Vamos a orar y luego vamos a cantar el himno que va a cerrar esta serie que hemos tenido con mucho gusto, con mucho placer, realmente con ustedes, estos 4 semanas que hemos estado juntos, una vez por semana, y que sin duda refuerza más
ese vínculo que ya tenemos todos, que somos familia espiritual, que ustedes me importan y espero que yo a ustedes también les importe. Que Dios viene por todos nosotros y nadie se puede quedar fuera. Cuando cantemos el himno después de la oración, medita y piensa en tu corazón este mismo momento a quien yo he ofendido, de quien yo he hablado mal, a quienes, o mi comentario a quienes personas que realmente eran amigas o conocidas les ha generado una disensión o distanciamiento innecesario. ¿Cuántas personas reciben de mí realmente amor y cuántas reciben de parte de mí abatimiento, pesar, resquemor, contiendas? ¿Cuántas personas hemos matado a la hora de la sobremesa, inclusive en la iglesia? Sí, ahí, detrás. La del sur, ahí al fondito. Yo conozco el lugar, ya no me pueden engañar. Ahí están los baños, ¿cierto? Hay un comedor allí en forma de L. No me pueden, ya los conozco. ¿Cuántas personas allí están siendo asesinadas sin ellas merecerlo? O aún si lo merecen, ve y díselo, pero con amor. Si solamente, dice Elena de White, solo debes ir a amonestar a alguien si estás dispuesto o dispuesta a morir en su lugar. Creo que no todos estamos dispuestos a hacerlo. Así que no corramos a eso. Si te das cuenta que tú no eres capaz de hacer eso porque te falta todavía, no te sientas mal. Reconoce lo que a ti te falta todavía. Tino, tacto, sabiduría del cielo. Pídesela a Dios. Pero en el camino, mientras tanto, ve con otra persona. ¿Sabes qué? Hermanita tal, hermano tal, acompáñame porque mi carácter me gana. Yo sé que este hermano está fallando en algo, pero no quiero ofenderlo, no quiero herirlo, no quiero lastimarlo, quiero salvarlo, quiero ayudarlo. Como mi boca me gana, ve conmigo porque iba, por ejemplo, siempre parejas misioneras. Pablo con Bernabé, luego Pablo con Silas, porque uno apoyaba al otro. No era, me voy yo solo. No. Cuando escuches el himno, entonces después de la oración, medita. No pienses, por favor, te lo pido de corazón, te pido. No digas en el momento del himno, ay, ese sermón que bien le cayó a la hermana X, a la diaconisa, al pastor, al anciano, que bien le cayó, qué pena que no está. No, a ti, a ti. Mírate a ti mismo, porque recuerda que el primer escalón a lo que Dios abomina, ¿cuál es? Los ojos altivos. Así que esa es la primera señal de alerta. Cuando tú dices, esto es para esta persona, ese es el mismo momento donde te das cuenta que tú eres el que está comenzando a caminar por este sendero peligroso. Así que vamos a orar y luego le pediría, por favor, a Peter que pueda colocar el himno 584 a mis hermanos hermanos después de esta oración que voy a hacer en este momento. Oramos todos. Amante Padre que estás en los cielos, estamos llegando, oh Dios, al final de esta serie que hemos tenido con tus hijas e hijos allá en Tenerife. Tantas personas queridas, oh Dios, a quienes ya conozco inclusive en persona, y que tenemos un vínculo en común y un deseo en común, el estar contigo, el poder pasar toda la eternidad contigo y también entre nosotros. Señor, queremos pedirte perdón porque somos necios, imprudentes, tercos, calumniadores, fraudulentos, traicioneros, mentirosos, injuriosos, chismosos, Señor. Y a pesar de que es tan evidente, seguimos sin darnos cuenta de ello. O seguimos buscando excusas, pensando que hay una razón detrás por la cual soy así, porque así me criaron, porque así la gente me genera esto. Yo soy buena persona, pero la gente consigue sacar lo peor de mí. Señor, queremos realmente entender que somos basura sin ti. Queremos darnos cuenta que nuestra boca nos traiciona. Queremos ser, Señor, cultivados y no silvestres. Queremos ser, Señor, realmente más valiosos que una simple avecilla. Señor, cuando veamos una avecilla por las calles, por los parques, recuérdanos siempre. Ah, yo debo valer más que esa avecilla. Señor, cuando veamos a un lamento, a alguien triste, acongojado, que eso nos recuerde, ah,
hay un Dios que es fiel y que Él sabrá resolver todos mis cómo y todos mis porqués. Señor, cuando miremos por encima del hombro, cuando miremos desde arriba a los demás, haznos recordar que mm, realmente miro hacia abajo porque yo me siento arriba, pero quiero mirar de ahora en adelante yo hacia arriba, hacia ti, para ver lo insensato que soy. Señor, queremos que tú puedas también evitar que cuando hablemos salgan blasfemias, salgan mentiras, salgan ofensas, salgan insultos, salgan improperios, salgan palabras hirientes, palabras falsas, comparaciones entre hermanos. No queremos, oh Dios, generar discordia entre ningún hermano. No queremos permitir que nuestro carácter nos gane, oh Dios, la batalla. Por ello te entregamos a ti el control absoluto de nuestro corazón. Y como entendemos que esto es un proceso que dura toda la vida hasta que tú vuelvas, por favor, Señor, haznos que recordemos en cada momento lo que hemos estudiado en este mes. Cuando veamos un pajarillo, cuando vemos a alguien que sufre, cuando veamos a alguien triste en la iglesia, que pensemos, quizás yo soy responsable de que esta persona ya no venga a la iglesia o de que esta persona se lleve mal con la otra. Señor, haznos abrir los ojos a tiempo. Porque queremos, Señor, estar contigo para siempre y que esta iglesia en Tenerife sea una lumbrera en todo el archipiélago de las Canarias, que pueda llegar su influencia de santidad, de reverencia, de obediencia a todos tus principios, a todo el rincón del mundo, cuando tú vengas en la nube de los cielos. Que tú puedas decir, esa iglesia en Tenerife, Santa Cruz, en el sur, en Icod de los Vinos, y en el resto de lugares que se van sin duda a abrir el Evangelio, son mis hijos amados y vengo por ellos, porque me pertenecen y porque yo quiero que vivan conmigo para siempre. Señor, enséñanos a amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y además, oh Dios, también te queremos pedir por la sanidad espiritual y física por cada uno de los miembros de este grupo. Tú los conoces, Señor. Queremos que tú puedas ser propicio con cada uno de sus pedidos, sus ansiedades, su dolor, sus penas, angustias, alegrías. Que cada hogar que está aquí representado sea tomado por tus ángeles, que se paseen allí, oh Dios, que tu Espíritu Santo refrigere la casa de cada persona aquí presente. Tráenos soluciones del cielo, oh Dios, porque estamos perplejos con problemas, ansiedades y situaciones extremas que no podemos comprender y mucho menos solucionar. Y que esta iglesia, que este grupo de hermanos sea parte definitivamente de los escogidos y de los redimidos. Que esta iglesia, Señor, también sea una iglesia que pida siempre alimento sólido, que sea capaz también de resistir al diablo, de someter, Señor, a las falsedades que el mundo trae y que también intentan entrar a tu iglesia. Purifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.